Querida tribu, ¿cómo les va? Qué gusto saludarles en este podcast semanal. Tenemos una entrevista bien padre el día de hoy. Yo sé que a ti te está preocupando qué está pasando con la relación entre Estados Unidos, qué está pasando con México, qué va a suceder, si vamos a dejar aterrizar aviones o con migrantes o no, qué va a pasar, que si los aranceles, que si no los aranceles. En fin, pero hoy nos acompaña una personalidad, un analista extraordinario, y es que va a estar con nosotros Ricardo Oms. Él es presidente de la Academia Mexicana de la Comunicación. Además, es autor de 25 libros publicados por distintas editoriales, pero el más nuevo se titula México Dividido, dedicado al análisis de la idiosincrasia mexicana derivado de esta globalización y redes sociales. Y pues vamos a platicar también de él. Además, ha sido consultor de distintas organizaciones, ha participado pues en dinámicas muy importantes desde el punto de vista del país. Se ha dedicado a la consultoría en marketing político, es articulista del periódico El Universal y comentarista de distintos noticieros como ADN 40 de TV Azteca. En fin, es un hombre con mucha experiencia, mucho conocimiento, y me da mucho gusto el poderlo tener aquí en los micrófonos de Aldea Financiera. Ricardo, qué gusto tenerte, bienvenido a la tribu. ¿Qué tal, Roberto? Pues es un gusto estar con ustedes. Así que, pues, cuando quieras, empezamos esta charla. Encantado de la vida. Oye, pues estos... voy como dicen, arranco duro y a la cabeza y preguntarte, claro. Oye, ¿te preocupa lo que ves en tu experiencia de ya de algunos años, de lo que ha sido la relación México-Estados Unidos, de lo que ha sido la evolución de México en esta globalización? ¿Te preocupa lo que estás viendo entre Estados Unidos y México ahora que pues entra relativamente recientemente la presidenta Sheinbaum y por supuesto recientemente Donald Trump? Sí, mira, creo que hoy las relaciones entre los gobernantes y la sociedad se han vuelto pues muy inmediatas, y definitivamente esto le ha dado a la forma de gobernar pues un toque muy emocional. Estamos viendo cómo un presidente Trump ya tiene su propia empresa de comunicaciones, tiene cerca a Elon Musk, que pues es el nuevo dueño de X, lo que antes era Twitter. O sea, vemos que hoy la comunicación está en el centro, pero también esto está permitiendo un manejo de la política muy emocional, muy visceral incluso. Y podríamos decir que esto lleva a graves riesgos, efectivamente, pero también hay que entenderlo. Es parte de un show, es parte de lo que estamos viendo de entre Trump y el resto del mundo, porque no es solamente con México. Está el tema, imagínate, de Groenlandia, o sea, que meterse con Dinamarca para Sí, quererle tremendo. quitar Groenlandia, o decirles a los panameños, oigan, lo que firmó el presidente Carter con ustedes, pues ya no opera, queremos de vuelta el canal de Panamá, ¿no? Sí, está tremendo. Creo que hay un poco de show, como que estuviese el presidente Trump poniendo de una vez por todas cómo quiere que lo vean, ¿no? O sea, como un hombre decidido y dispuesto a todo. Pero hay que entender también algo. No deja de ser que Estados Unidos, a final de cuentas, es un país de instituciones y que no todos están del lado del presidente Trump. O sea, casi diría que estuvo un poco cerrado, ¿recuerdas la elección? O Sí, cómo sea, no. Kamala Harris estuvo a punto, a un tris también de ganar. Estoy Entonces, seguro que le yo creo que preocupó. es esto, es
Sí, y yo pienso que ahorita lo que está haciendo el presidente Trump está generando una imagen del chico malo, como quiere que lo vean, y además eso le genera en un país donde también hay problemas sociales, o sea, porque todos quisiéramos creer que en Estados Unidos todo es perfecto. Pues no es cierto, o sea, Claro, también ¿no? hay pobres, también hay delincuentes, también hay violencia, o sea, ya no digamos cuando muchachos entran en una escuela con un fusil y disparan, o sea. Entonces, está pretendiendo él manejar su imagen como la del chico malo que va a llegar a poner orden. Yo creo que esto lleva un tiempo en que todo se normaliza y empiezan las verdaderas intenciones, porque también a partir de esta, yo diría, agresiva actitud que han mostrado, donde se ha roto pues todos los modelos diplomáticos, ¿sí? Pues él está tratando de fijar posturas para poder negociar, sin que De esto acuerdo. signifique que todo lo que dice él realmente esté dispuesto a llevarlo adelante. Entonces, yo creo que estamos viendo una nueva película, de la cual no Recientemente sabemos dónde va a escribiste, terminar. sí, totalmente de acuerdo. Y Sí, recientemente leí un artículo tuyo en el Universal que se llama El mito de Hidra y Hércules. Y pues comentas esto, ¿no? Que claro. entre comillas, monstruo de las 1000 cabezas, por decirlo así, ¿no? Eh, y Trump ha comentado mucho el tema de el tráfico de drogas, la inseguridad, particularmente el tráfico de fentanilo, y ve a México como el proveedor y lo culpa de lo que también está pasando en los Estados Unidos. ¿Cómo solucionar este problema en México? Que a mí yo lo catalogo como un cáncer que se ha metido en el sistema de vida de la población, con los cárteles cada día más dominando municipios, el ambiente político, lo hemos visto y aunque no es un tema que se confirme con documentos, digámoslo así, pero es claro que ahí está y me parece que esa es la preocupación. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo solucionar este tipo de cosas? Mira, ¿cómo? Creo que todo partió, o sea, el problema del narcotráfico, pues inicia, mm, pues lo iniciaron los norteamericanos. Siempre se ha hablado de que en estas guerras como la de Vietnam, la de Corea, los años 50, pues que dicen muchos estudiosos del tema, de que ellos pues empezaron a estimular la llegada de drogas porque estaban mandando a esas guerras, pues incluso los de Vietnam, los que estuvieron en Vietnam son mi generación. O sea, yo estaba en la universidad cuando pues de repente te entraba de que algún muchacho norteamericano que estudiaba en la universidad, pues lo habían regresado al ejército. Mandaban gente muy joven y deben haber llegado a un lugar, a una selva como las de Vietnam, como las de Corea, apanicados. ¿Y qué lo que hacían para controlarlos? Pues simplemente les daban este tipo de sustancias que pues les tranquilizaban, los volvían más, vamos a decir, pues también les hacían perder el miedo, y esto parece que se ha olvidado, pero desde ahí viene el problema. Y así creció esta industria que allá no podía haber crecido del lado americano, pero sí se estimuló que creciera del lado mexicano. Evidentemente eso, desde todas las ópticas, pues es muy cuestionable moralmente, muy cuestionable también jurídicamente. ¿Sí? Entonces, lo que sí es un problema añejo,
que debe tener, no sé, 60 años por lo menos, o más, quizás 70. O sea, entonces, es un problema añejo, pero también hay que decirlo. Un problema que más o menos tenía visos de solución. Sí creo, sinceramente, que esta política de abrazos no balazos es la causa de que esto hoy sea muy complejo solucionarlo, porque ya no se trata de llegar pues a poner orden, a hacer que la ley impere. Este, esto ha crecido de una forma impresionante. Y esto también muestra cómo hoy aquí en México, pues nuestros políticos están apanicados. Y más cuando pueden brincar. Ya vieron lo que le pasó a García Luna, que está del otro lado. Ya han visto lo que le pasó a Zelaya, el presidente centroamericano, que también está, y andan apanicados. Y yo pienso que el presidente Trump está jugando con todo esto. Está jugando con todo esto para exigir algo, porque el presidente López Obrador de repente rompió las relaciones de colaboración de tipo policial, o sea, de que México tradicionalmente tenía, ¿no? Con Estados Unidos. Y esto pues ha llevado a que ahorita empiece a rectificarse el rumbo. Yo sí creo que la presidenta Sheinbaum, y es otro perfil, es otra generación diferente de la de López Obrador, y es otra preparación. O sea, y hay que decirlo, todo eso cuenta. Y al final de cuentas, ella va a terminar tomando las decisiones que en el margen de lo que tiene enfrente, de las circunstancias que tiene enfrente, en el margen de las amenazas que tiene enfrente también, ¿no? Y una cosa interesante es que a mí me llama la atención son los modos. O sea, ya se rompieron ya los esquemas de una diplomacia suave, llena de frases amables. Y ahorita veo que también Estados Unidos está dividido. O sea, que si estamos divididos en México, por supuesto, pero allá también lo están. Y veo que está sucediendo las mismas circunstancias que las que vemos aquí, como si todo esto fuese un problema global, ¿no? O sea, están tan encadenadas los países en la globalización, tan interdependientes, que lo que es un problema local se convierte hoy en algo, pues, mundial. Vemos el caso de Zelensky, cómo hizo de un conflicto local con Rusia, y al final de cuentas Ucrania era parte de la Unión Soviética, y de repente se volvió el caso Ucrania un punto álgido entre Occidente y Rusia, la OTAN y Rusia. Estamos viendo fenómenos nunca vistos, y creo que tienen que ver más que nada con la globalización y la tecnología, porque la tecnología está haciendo que las cosas sucedan en tiempo real, ya sin darse estos momentos que antes se daban cuando no existían las redes sociales, en que cuando un presidente sacaba una notificación, un mensaje a otro país, estaba revisado por todos sus asesores, ¿no? Había sido manejado profesionalmente, se habían hecho consultas, y lo que salía era lo que debía decirse. Hoy, pues depende cómo se levante el presidente Trump en la mañana, con qué ánimo, de repente pone un mensaje en su red social, y pues puede detonar cualquier cosa. Entonces, ¿qué podría decir de esto? No sabemos a dónde va a llegar. Lo que sí es una realidad es que estamos viviendo tiempos inéditos,
en un contexto de inestabilidad altamente peligroso, porque lo hemos visto en que los conflictos locales se convierten en globales. También tenemos el caso de Gaza, Claro. contra Israel. El grupo más se ha vuelto también un tema, y cualquier cosa pues puede detonar una increíble, ¿no? Entonces son tiempos en que se requiere mesura para analizar, mesura para actuar, y espero que eso, en el caso nuestro en México, sea la tónica, ¿no? Eres Porque autor ahí de vimos un... lo que pasó con el presidente Petro de Colombia. Sí, claro, o sea, lamentable. Dime, Roberto. No, perdona, te escuchaba y sí, Pero es lo que pasó lamentable con también. Petro, sí. Bueno, pero es que también es lamentable la forma en que manda. Me llama la atención por qué las ONGs de Estados Unidos, sobre todo las de derechos humanos, no han abierto la boca. ¿Cómo es que están devolviendo gente esposados y encadenados como delincuentes? ¿Cómo es posible que se esté calificando a la gente como delincuentes? O sea, que haya algunos, igual que los hay en Estados Unidos, sí debe haberlos, pero la mayoría son gente desesperada en busca de trabajo. Creo que las soluciones tienen que ser mucho más de fondo y no por la vía fácil, ¿no? De la imposición. Ahí te los devuelvo. Que también hubo responsabilidad del lado de Latinoamérica, sí la ha habido. Sí la ha habido porque los gobernantes centroamericanos y sudamericanos y el mismo México no han hecho nada por resolver estos problemas que hacen que la gente quiera huir de su país. Y ahora Correcto. queremos que Estados Unidos lo venga a solucionar, que dé el dinero, como decía López Obrador, ¿no? Oye, qué fácil, que Estados Unidos meta dinero en toda América Latina para crear empleos y quitar las causas. ¿Dónde? Pues las causas son las responsabilidades de cada gobernante, ¿no? O sea, entonces Totalmente es de acuerdo. la política populista de aventarle el problema a otro. Nunca son responsables de nada. Siempre la culpa la tiene el de enfrente, ¿no? Entonces, creo que hay mucho de eso también, ¿no? Y todo eso está explotando, pero va a tener que llegar un momento de equilibrio. Yo creo que el mundo es así. Hemos visto muchos conflictos, pero a final de cuentas, y conflictos a lo largo de todo el siglo XX, pero a final de Correcto. cuentas, el mundo sigue, las cosas se medio resuelven, y yo creo que tampoco debemos apanicarnos, ¿no? O sea, las cosas se van a terminar resolviendo, Llegarán y a su más en justa esta dimensión, ¿no? época, deben llegar a su justa dimensión. Y hay algo que yo lo he puesto en lo que estoy publicando en mis libros, de estamos terminando una era donde todo ya no puede seguir igual que como hasta hoy, porque hay demasiadas injusticias sociales, injusticias económicas. O sea, hay gente que la pasa muy mal y otros que la pasan excelentemente bien. Sí, Hay sí. por Por un lado decirlo mucha menos, ¿verdad? riqueza y por otro mucha pobreza. Sí, entonces sí creo que el mundo como era antes ya no va a seguir siendo igual. Y como decía un autor hace 100 años exactamente, porque lo decía por ahí del año 1925, Luis Gramsci, un, un eh, pues ideólogo socialista, también hay que decirlo, italiano, decía que
que las crisis finalmente, pues lo que llegan son el inicio de, pues de una solución, de los grandes cambios, ¿no? Y yo creo que eso, estamos en el final de una era que no acaba de morir, un mundo que no acaba de morir y otro mundo nuevo que no termina de nacer. Sí. Y esto creo que es lo que nos da la pauta, ¿no? Esta grave crisis que estamos viendo en el mundo nos habla de ello. Nos habla de que se está acabando una era y está por venir otra. Y la nueva, yo espero que sea mucho mejor que la que termina. Que lógico, vamos a lo mejor cuando toquemos fondo, ya no sé qué vaya a suceder, pero de que sea el renacimiento de unas nuevas condiciones en el mundo, pienso que van a ser. Tu obra México Dividido seguramente Pues tocas sí, varios de correcto. estos temas. ¿Nos puedes platicar un poquito de ella? ¿Qué contiene? ¿Qué la inspiró? ¿Y qué se puede encontrar Sí, el lector? sí, mira, yo te puedo decir esto. Me volvió a llamar la atención todos estos temas, sobre todo un tema que desde el 2018 está presente en México, y es la victimización. ¿Sí? Mm. Somos un país victimizado que siempre que nos hemos estado hablando de que los culpables siempre han sido otros. ¿Sí? Ya le tocó hasta a España Sí, que claro. echarle la culpa de que si la conquista, o sea, pero en realidad, después de todo lo que he estudiado del tema, que son temas que a mí me apasionan, tratar de entender la conducta colectiva a partir del análisis de las condiciones psicosociales, ¿sí? Pues descubres que nuestra historia está llena de mitos, leyendas y mentiras, y que realmente ni hubo una conquista extranjera, ¿sí? Porque era imposible que 850 españoles llegaran a una metrópoli como Tenochtitlán, que tenía alrededor de 300,000 pobladores, de los cuales 150,000 eran guerreros, porque el imperio mexica, que también podemos decir azteca, Sí. aunque hay ciertas diferencias desde la perspectiva de cómo mencionarlo, este, eh, pues podríamos decir que esto nos lleva a la pregunta, ¿qué sucedió? ¿Cómo 850 pudieron contra 150,000? Y no, lo que sucedió fue que definitivamente pues una revuelta indígena de los países, no, perdón, de los países, no, de las tribus o de las etnias que estaban bajo el dominio de los aztecas, ¿sí? Y entonces, cuando se enfrentó, cuando llegó a Tenochtitlán, ya no iba solo, iba con los tlaxcaltecas, los enemigos acérrimos de los aztecas, iba con los totonacas que le siguieron desde Veracruz, que porque el cacique gordo de Zempoala, Chicomecoatl, fue el primero que vio en él un aliado que podría ayudarle a liberarse del yugo azteca, que hay que decirlo, eran muy sanguinarios, o sea, Así muy es. sanguinarios. Además, eran antropófagos. O sea, y nos da pena decirlo. Me acuerdo cuando Mel Gibson hizo su película Apocalipto, ¿no? Y mencionó el tema, o ya hoy en México casi lo vimos como una, pues, ¿qué diría?
pues Sí, era como una algo ofensa, ¿no? inaudito que alguien se atreviera a una mentira, pero la realidad es cuando te pones a investigar, pues era real. O sea, entonces estamos hablando de que no hubo conquista, lo reconoce Hernán Cortés al rey Carlos I de España o Carlos V de Alemania, que tenía los dos títulos, en las cartas de relación, que era el reporte, y decía que los 130, que se había podido triunfar y derrotar al imperio mexica, gracias a su alianza con los 136,000 guerreros que venían con él apoyando y venían con sus caciques. O sea, era todo un ejército bien estructurado y españoles no eran más que 850. Y yo me hago la pregunta, bueno, ya cuando cayó Tenochtitlán, ¿por qué y hayan quedado de esos 136,000, 100,000 guerreros de sus aliados? ¿Por qué los caciques no dijeron, pues miren, ¿qué les parece si ya le damos las gracias al señor Hernán Cortés? Lo Le llevamos a agradecemos la los pirámide, favores y la le coordinación y ya de ahí agradecemos, tomamos el tema, ¿no? le sacamos esa. ¿Y por qué no lo hicieron? 100,000 contra 8, que hayan quedado 500 españoles vivos. No es nada. Era cosa de 5 minutos haberlo logrado. Y sin embargo, confiaron en él. Yo pienso que aquella época lo que hubo fue una recomposición del mundo indígena. Y es una recomposición de un México que no existía, porque no existía el México. Y por eso juzgar a la historia con los parámetros de hoy, pues es una farsa. Es una farsa. O sea, es Oye, Ricardo, imposible y bajo esta óptica que hacerlo con los comentas, valores de hoy. eh, ¿cómo lograr que México no esté dividido? Porque yo tengo una teoría en donde Mira, somos un es que ahí poquito quería llegar. envidiosos, ¿no? Y resulta que nos unimos cuando estamos en la desgracia, ¿no? Desafortunadamente en el temblor, cuando pues la cosa va complicada, todo el mundo apoya porque pues todo el mundo voltea para abajo, pero cuando se trata de este tema de ver para arriba y aceptar que hay gente que está arriba y que hay gente que está abajo, pero que tenemos que caminar juntos para todos mejorar, ¿qué le hace falta a nuestro país para no estar tan dividido? Mira, quisiera concluir la idea que te estaba conversando. Sí, por ¿Qué favor. sucedió con esto, esta mentira de una conquista extranjera? Porque eso nos lleva a una narrativa de victimización y de echarle la culpa a lo que sucedió hace 500 años de por qué hoy estamos divididos. Y lo que veo hoy en el contexto de estos últimos 6 años es que lo que se ha pretendido es, vamos a decir, intervincular los resentimientos y rencores de una narrativa que nació de lo que se llama la leyenda negra española, que ahorita pues, no hay tiempo para explicarla, pero que una narrativa que habla de eso, de que nacimos como país de una derrota y que entonces todo nos sale mal. O sea, por eso es que tenemos tan mala suerte, porque no, siempre fuimos abusados y que el mestizaje nació del abuso en contra de las mujeres indígenas. Una serie de mentiras que los documentos que existen nos muestran que no es cierto, que no fue así lo que sucedió. Entonces, esto ha permitido políticamente desde la independencia, o sea, no es nuevo esto. Esto viene desde la independencia. En la lucha por el poder, pues era echarle la culpa a los españoles y decir, a partir de esto, la mala suerte la traemos siempre aquí en el bolsillo, ¿sí? Correcto. Y no podemos aspirar a grandes cosas.
porque somos un pueblo fracasado, lo cual no es cierto. Este país es maravilloso. La capacidad del mexicano con estas dos raíces se potenció. O sea, por eso somos un país con una gran cultura, una capacidad, una imaginación, una capacidad de respuesta fantástica, pero nos han querido convencer siempre los gobiernos no podemos, no debemos aspirar a mucho. Y esta victimización es la que ha sido que nos estemos divididos. Unos son los agresores, los otros descienden, unos descienden, unos mexicanos descienden de las víctimas y otros de los agresores. Y ahí nos vamos. Y por eso estamos tan divididos. Y hemos generado una serie de conductas como la que tú mencionabas, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos individualistas. O sea, somos el país de la desconfianza. O sea, el mexicano no confía. Podrás decir que, hermanito, te quiero, dime dónde firmo, pero en el fondo el mexicano siempre es individualista y trabaja para sí. Y yo pongo una referencia. ¿Por qué razón? Hemos sido brillantes en los deportes individuales como el box, taekwondo, judo, Sí, tiro con tiro, arco. tiro con arco, natación, clavados. O sea, hemos tenido las medallas y nunca hemos podido destacar en deportes de equipo. Sí. Nunca. Y nunca es nunca. O sea, ¿por qué? Porque nuestra idiosincrasia es individualista. Y cuando te están diciendo los que te rodean no son confiables, pues siempre estás tú desconfiando. En el fondo, nunca nadie en esta idiosincrasia nuestra, nunca manifestamos la desconfianza, como que no se debe manifestar, pero en el fondo todos sabemos que existe. Así es. Y entonces, esto es lo que nos divide, genera las conductas que tú mencionabas, ¿no? O sea, de envidias, la conducta de todo para mí, para los míos. La corrupción no es más que eso, ¿no? Es lo que es de todos, pues yo le meto mano, porque yo primero que en mi casa estén bien y a que estén bien en la de los demás, ¿no? O sea, Correcto. son una serie de problemáticas sociales que tenemos que reconocer que existen, ¿no? Y por eso ¿Y es cómo que cambiar? como ¿Qué país ves tú estamos para adelante? divididos. Mira, yo creo que tenemos que, a partir de generar una nueva narrativa que realmente explique las cosas como fueron, buscar una reconciliación. Mientras no nos reconciliemos entre nosotros y digamos, oye, pues en realidad no importa el color de la piel, no importa el, el nivel educativo, no importa esto, no importa lo otro, veamos en qué sí nos parecemos, veamos en qué sí podemos aportar y vamos a cuidarnos las espaldas todos. En ese momento este país despega como una potencia mundial. Si ya lo es, a ver, no olvidemos que somos la economía número 14, a veces creo que hemos llegado a la 12, Así es. hemos bajado a las 17, pero nunca salimos de las 20. Pues estamos en el grupo del G20, o sea, somos una potencia. Lo malo es que somos una potencia, un país rico con un pueblo pobre y con grandes injusticias. Ese Sí. es realmente el problema. Y en el momento en que todos cambiemos, que se genere una nueva cultura, incluso
empresarial, que también hay que decirlo, pues de reconocerle al trabajador pues sus derechos y que el trabajador se sienta pues en equipo con sus patrones. Todo esto pues se generaría eso que estamos necesitando. No vamos a poder llegar a un gran proyecto de país si no estamos unidos. Yo pienso que la reconciliación es fundamental y lo que procede es reinterpretar lo que pasó hace 500 años, no como un periodo violento, que sí lo fue, pero un periodo violento como siempre ha existido en la historia de la humanidad. O sea, no somos los únicos. En Europa, todos los países fueron invadidos, la mayoría por los romanos. Sí, cierto. Tuvieron invasiones vikingas, o sea, y no andan haciéndose las víctimas ni lamentando. Los españoles tuvieron una invasión de los árabes que duró 700 años, no 300 como la nuestra. Y entonces, o sea, tenemos que entender que lo que pasó hace 500 años fue una fusión de dos grandes civilizaciones, no dos culturas, dos grandes civilizaciones, porque también hay que decirlo, la que había en este territorio, sobre todo en el nuestro, lo que hoy es México, era altamente evolucionada. O sea, los mayas eran una cultura muy evolucionada. Bueno, el mismo Tenochtitlán era un prodigio de haber hecho una ciudad en medio de un lago. Imaginémonos toda el conocimiento sobre técnicas hidráulicas, ¿sí? Así es. Una ciudad que estaba vinculada a tierra firme por 3 calzadas solamente, para protegerse, lógicamente. O sea, estamos hablando, más Tenochtitlán tenía la misma población que París en esa época, y que Florencia, que eran las grandes capitales, ¿no? Y eso era lo nuestro. Debe darnos orgullo. Y en cambio yo lo que veo hoy es que por un lado glorificamos a nuestras raíces indígenas, pero en la vida cotidiana hoy los tratamos con la punta del pie. Así O es. sea, entonces, ¿dónde está ese orgullo? O sea, y hoy hablar del indigenismo es hablar de pobreza, lo cual no se justifica de ninguna forma, ¿no? O sea, tenemos un gran potencial, incluso en los atributos que tiene la idiosincrasia mexicana, para ser altamente productivos y para tener riqueza para repartir, pero necesitamos, evidentemente, pues rescatar hoy pues la democracia, que día tras día se está perdiendo, ¿no? Y si no, no vamos a poder tampoco construir un mundo mejor. Entonces, como Coincido. lo vea, Roberto. Totalmente de acuerdo, Ricardo. Unos pensamientos muy interesantes, un análisis profundo que habla de tu constante preparación en estos temas, tu investigación en estos temas. Es muy relevante y pues agradecerte que hayas compartido. El verdugo del tiempo nos gana siempre, pero agradecerte este análisis y como conclusión solo preguntarte... ¿Qué esperas en el futuro para México? Mira, yo creo que a final de cuentas este país ha pasado por muchas crisis y siempre ha salido adelante. O sea, tiene muy buena estrella. Siempre hemos encontrado el modo de salir y vamos a salir. Yo sí creo. Tenemos que desembarazarnos de muchas camisas de fuerza que hoy nos están dando. También lo creo. Lo que estamos viendo de la desaparición de organismos, de instituciones, la concentración de poder,
que se está viendo una lucha por el poder inaudita, pero al final de cuentas este país va a terminar despertando y el sentido común va a hacer que la gente entienda dónde están sus oportunidades y dónde están nuestros riesgos. Y sí creo que México, como lo dije hace un rato, definitivamente, sí creo que también para México estamos al final de una era, sí, de injusticias. Crecimos como país, crecimos económicamente, industrialmente, financieramente, sobre la base de injusticias sociales, pero estamos ahorita en la crisis que antecede la llegada de una nueva era, ¿no? Una era donde todo esto nos lleve a una mayor concientización ciudadana y a ser más solidarios, y no solidarios un ratito como lo somos cuando hay tragedias, porque sí somos solidarios al inicio, y después ya cada quien ve qué se puede llevar, ¿no? Es correcto. O sea, tenemos que encontrar cómo salir adelante, y sí creo que lo vayamos a lograr. Creo que este Pues una país visión muy interesante tiene lo que nos una compartes. visión. Ricardo, pues ha sido un placer Muchas tenerte gracias, aquí en Roberto. Aldea Financiera. La invitación abierta para que nos acompañes en el futuro. Felicidades por este Gracias. análisis que es muy claro, la oportunidad de que cambiemos, la oportunidad de que nos unamos, la oportunidad de que juntos creemos un México mejor. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en esta edición y bueno, pues esperamos tenerte de vuelta pronto. Claro que sí, con gusto. Y bueno, pues nos despedimos y les agradecemos su atención, deseándoles que tengan un día, ya saben ustedes cómo, con tendencia positiva. Nos vemos hasta la próxima.